Este ejercicio nos solicita que en determinados resúmenes de investigaciones reconozcamos cuáles son variables que actúan como factores explicativos o variables independientes y las variables del fenómeno que interesa explicar, variables respuestas dependientes o resultado, o bien aquellas variables que son consideradas en situación de simetría. Es importante entender, remitiéndonos a las teóricas, que al utilizarse palabras como explicada por, factor explicativo o efecto de una fuente de variación, se corre el riesgo de pensar que el tipo de relación entre dos variables es de orden causal. Dos variables pueden estar asociadas debido a la presencia de una tercera, que es la causa de tal asociación, y otras veces una variable es causa de otra. Esto tiene que ver con la interpretación que hace de estas variables el psicólogo, quien debe hacer hipótesis sobre los mecanismos psicológicos que establecen un lazo causal o asociativo entre los hechos que están relacionados. Es importante entender la diferencia entre asociación y causalidad. Por ejemplo, el consumo de tabaco se asocia al consumo de alcohol. Esto es una asociación. Aquellas personas que consumen más tabaco consumen más alcohol. Las que consumen menos tabaco consumen menos alcohol. Causalidad es cuando pensamos que una variable precede a la otra y la causa, ¿sí? Por ejemplo, el consumo de tabaco causa cáncer. Podemos pensar que todos los componentes que tiene adentro el cigarrillo son los que entran a nuestro cuerpo y pueden causar esta enfermedad. Una relación entre dos variables es simétrica cuando la variación es conjunta. No puede identificarse que una variable precede a la otra. En cambio, cuando precede lógica o cronológicamente una variable a la otra y tenemos causas y efectos, hablamos de una relación asimétrica. Entonces, ¿cómo lo aplicamos a estos resúmenes? Tenemos que identificar si conceptualmente se está pensando en una relación de asociación entre las variables o de causalidad, ¿sí? Si hay causalidad, podremos hablar de variables independientes, de variables dependientes, pero si es una asociación, no existiría tal diferencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este primer resumen, podemos ver que se quiere identificar predictores de malestar psicológico de entre dimensiones de inteligencia emocional en estudiantes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense esta palabra, predictores, ¿no? O sea, factores que predigan el malestar psicológico, ¿sí? Posteriormente vemos en el subrayado que habla de variables predictoras como las dimensiones del instrumento que mide inteligencia emocional. Los componentes de la inteligencia emocional según este instrumento son autoconcepto, optimismo, control de impulsos, prueba de realidad y autopercepción emocional, ¿sí? Entonces, estas variables predijeron significativamente la presencia global de malestar psicológico. Fíjense cómo esta palabra predecir nos está hablando justamente de antecedentes y consecuentes, de justamente variables independientes o factores explicativos y variables respuesta dependientes o resultado. ¿Cuáles serían las variables independientes o factores explicativos?
justamente los factores explicativos serían los puntajes en cada una de estas facetas que componen, según este cuestionario, la inteligencia emocional. Y la variable respuesta sería el índice de severidad global, que es la forma, de este instrumento SCL-90, que es la forma de operacionalizar el malestar psicológico. En este caso, ¿no? En un segundo resumen, nos menciona la relación entre distintos perfiles, ¿sí? Perfiles que combinan niveles de autoestima y niveles de pesimismo defensivo, ¿sí? Tenemos diferentes perfiles, específicamente 4, que están nombrados como A, B, C y D. Por ejemplo, alta autoestima y moderado pesimismo defensivo, baja autoestima y bajo pesimismo defensivo, ¿sí? Estos perfiles van a diferenciarse las metas de logro que adoptan. Entonces, tenemos justamente estos perfiles que van a evidenciar, van a generar diferentes metas de logro, que serían, por ejemplo, el aprendizaje, la aproximación al rendimiento, la evitación del rendimiento y la evitación del trabajo, ¿sí? Entonces podemos pensar que a diferentes perfiles que combinan niveles de autoestima y de pesimismo defensivo causan distintas metas de logro, ¿sí? Entonces tenemos factores explicativos, perfiles diferenciados de estudiantes universitarios que combinan niveles de autoestima y niveles de pesimismo defensivo, y como variable respuesta las diferentes metas de logro. En el tercer resumen se ha planteado el objetivo de indagar si existe una relación entre funcionalidad familiar y estilos de personalidad en estudiantes. Entonces, vemos que se evalúa la funcionalidad familiar con el cuestionario de funcionamiento familiar y el inventario de personalidad para jóvenes es utilizado para medir la personalidad, ¿sí? Entonces, aquí, si ustedes leen el resumen, justamente la palabra clave es la que aparece al principio, relación. Quieren ver si hay una relación entre estas dos variables, funcionalidad familiar y estilos de personalidad. No se está pensando en ningún momento que la personalidad causa la funcionalidad familiar o la explica, o viceversa, que la funcionalidad familiar explica los estilos de personalidad. Si ustedes leen el resumen, en ningún momento se plantea un antecedente y un consecuente. Entonces, se está indagando la asociación de variables consideradas en situación de simetría. En este caso, podemos pensar en justamente esto que hablábamos de la asociación, como mencionábamos antes el consumo de tabaco y el consumo de alcohol. Entonces, en este caso, la asociación se da entre funcionalidad familiar, evaluada con el cuestionario de funcionamiento familiar, y estilos de personalidad evaluados con el inventario de personalidad para jóvenes. En el resumen 4 nos habla de que sufrir experiencias negativas durante la infancia se ha relacionado con comportamientos antisociales.
Entonces, lo que quieren estudiar es la posible influencia, ahí resaltaría influencia, de dichas experiencias en el comportamiento social manifestado durante la adultez emergente. O sea, lo que está planteando que sería, yo sufro una experiencia negativa durante mi infancia y eso se va a trasladar, se va a reflejar en mi conducta durante la adultez. Si yo tuve muchas experiencias negativas, tendré más conductas antisociales, y si tuve experiencias positivas, tendré más conductas altruistas, prosociales, etc. Entonces, justamente, fíjense en la conclusión, la prevención o detección temprana de las experiencias adversas durante la infancia podría contribuir a reducir los patrones de conducta inadaptados y aumentar los patrones altruistas durante la adultez emergente. Justamente si yo planteo una relación de causa-efecto, puedo intervenir sobre la causa para hacer una diferencia en el efecto. Entonces, ¿cuáles serían los factores explicativos? Las experiencias adversas infantiles, en este caso medidas con este cuestionario Adverse Childhood Experience. Y las variables de respuesta serían el nivel de conducta antisocial y el nivel de conducta altruista. En nuestro quinto y último resumen, nos dice que el objetivo del artículo es profundizar en el rol modulador que pueden ejercer variables como la autoeficacia y la autorregulación en la experiencia del estrés laboral. Entonces, justamente, ¿qué nos está diciendo? Que, o sea, mayores niveles de autoeficacia, autorregulación generan menor irritación, menor burnout, que es como operacionalizan al estrés con la escala de irritación, el cuestionario breve de burnout. Nos habla justamente de variables dependientes, ¿sí? Y la escala de autoeficacia general y la escala de autorregulación como variables independientes explicativas del modelo. Bueno, claramente nos está indicando que los factores explicativos son el puntaje de la escala de autoeficacia general y el puntaje de la escala de autorregulación, y las variables respuestas son el puntaje en la irritación y el puntaje en el cuestionario breve de burnout.